alrededor del mundo. metropolitanaradioperuana.com. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos siguen en Metropolitana TV. Soy Nora Rodríguez y esta es una edición más de Tribuna Aprista, iniciando siempre con la marsellesa aprista. Y esa es una de las preguntas que estamos soltando, vamos a ir soltando para ver si los compañeros se acuerdan, si los jóvenes apristas conocen, si los simpatizantes también saben los orígenes y la historia de no solamente la ideología, el partido, nuestro líder, sino también de muchos temas, muchas canciones del amplio cancionero que tenemos en distintas celebraciones. Iniciamos con la marsellesa aprista, a ver si en las redes sociales que nos siguen en vivo nos dicen en qué año se escribió, se compuso la marsellesa aprista y quién fue pues el que adaptó la letra, porque escuchamos y sabemos que viene del origen de la marsellesa francesa, pero queremos saber, y tendrán para el próximo miércoles un regalo, a ver, a los primeros que me confirmen ese dato. Hoy, miércoles 30 de octubre, una tarde fría en Lima, vamos a tener como invitado, estamos esperando, está en camino porque estamos con la congestión de tránsito, al compañero Ricardo Palma Morales, él es secretario nacional de prensa y difusión del partido aprista. Lo vamos a tener en el primer bloque. Y vamos a ver un poquito que vamos a ir entre invitados, entre videos, también un poquito de historia del partido y vamos a conocer un poquito en un video cortito sobre Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre nació el 22 de febrero de 1895 en Trujillo, Perú, hijo de Raúl Edmundo Haya y de Zoila Victoria de la Torre. En 1913 fue admitido a la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo. Se trasladó a Lima para continuar sus estudios de jurisprudencia y ciencias políticas. Fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, líder estudiantil enfrentado a la dictadura del presidente Augusto B. Leguía,
se vio obligado a exiliarse en Panamá, Cuba y México, donde en 1924 fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, en el Perú. Defendió una política indoamericanista, antiimperialista y reformista. Perdió las elecciones de 1931, fue encarcelado en 1932 y su partido ilegalizado en 1936. En 1945, el movimiento aprista fundó el Partido del Pueblo y apoyó al candidato José Luis Bustamante y Rivero, que ganó las elecciones presidenciales. Tras el golpe del general Manuel Arturo Odría, en 1948, se asiló en la embajada colombiana hasta 1954, en que pudo salir del país para exiliarse en México una vez más. En 1956 regresó al Perú y fue elegido presidente en 1962, pero un golpe militar le impidió tomar posesión. Un año después, perdió las elecciones frente a Belaúnde Terry. En 1978, la Junta Militar convoca elecciones para una asamblea constituyente. Aya de la Torre preside la asamblea e inicia un diálogo democrático con todos los sectores políticos. Víctor Raúl Aya de la Torre es autor de obras como Por la emancipación de América Latina, ¿A dónde va Indoamérica? Y El antiimperialismo y el APRA. Víctor Raúl Aya de la Torre firmó la nueva Carta Magna el 12 de julio de 1979. En su lecho de muerte, fue galardonado con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz. Falleció en Lima el 3 de agosto de 1979. Su cuerpo fue conducido por una procesión a lo largo de 560 kilómetros de trayecto desde Lima hasta Trujillo, donde fueron sepultados sus restos. Lo que importa, creo yo, en este momento es conjugar todas las fuerzas. Si nosotros los apristas nos ponemos de acuerdo y trabajamos como soldados verdaderamente fuertes y nos convencemos que podemos, mira, lo que hemos llenado ancho, 20.000 personas, que no hay partido político que pueda hacer eso. Es un partido de masas, se le ha hablado al corazón, y al oído. Que Víctor Raúl decía que la política es amor. Decía lo siguiente, mira, esto es bien importante, el APRA se hace con amor, con entrega. Los comunistas hacen con odio, con división. Esa es la diferencia. Entonces, yo le dije cuando me nombraron que Víctor Raúl nos enseñó a hacer las cosas con amor. Qué buenos son estos videos que tenemos y los podemos encontrar en todas las plataformas como YouTube sobre la historia de Víctor Raúl. Podemos evaluar que hay distintos historiadores, incluso jóvenes que investigan todavía sobre Víctor Raúl. Hace poco estuvimos en un encuentro, en unas charlas de 3 días muy interesantes sobre las distintas etapas del Partido Aprista y sobre Víctor Raúl, sobre algunos líderes sindicales como Arturo Sabroso, que todavía los jóvenes de hoy, un joven de la San Marcos, toman su tiempo para hacer sus trabajos, su tesis sobre el Partido Aprista. Y lo hemos escuchado hace poquito en este video tan emotivo de nuestro compañero Pepe Lucho Delgado, presidente de la Comisión de los 100 años de la Alianza Popular Revolucionaria Peruana, una gran celebración que ha habido este año en mayo, como él lo ha mencionado y como se difundió, se llenó la Plaza de Hacho como se hizo en su momento con Víctor Raúl. Se convocó no solamente a militantes, sino simpatizantes, no solamente adultos, sino también jóvenes y niños, y se demostró que el partido está vigente, está activo, está trabajando con sus bases, y justamente ahora estamos esperando que llegue nuestro amigo Ricardo Palma, secretario nacional de prensa, para que nos comente un poquito cómo la Secretaría está trabajando, se está actualizando con las redes sociales, está trabajando con todas las bases a nivel nacional. Hay que recordar que no solamente es Lima y sus distritos, estamos hablando de toda la costa, sierra y selva, bases regionales, bases provinciales, bases distritales, y cada una se organiza y ve su realidad. Como estamos ahorita ya empezando todo el tema de Navidad, las bases del Partido Aprista se caracterizan por hacer
desde que estaba el compañero Víctor Raúl, el compañero jefe, haciendo la Navidad del Niño. Y eso toma un par desde octubre, por lo menos, la organización o la preorganización, algunas bases gracias al apoyo de muchos compañeros y simpatizantes y otras con actividades profundas, como lo está haciendo la base tan activa que es de Chimbote, que mañana ya tienen una cena bailable, la Comisión Pro Niño, Navidad del Niño, a las 8 de la noche en el Partido Aprista Peruano en la avenida Pardo 77. Qué bueno que ellos sigan organizándose, igual que Trujillo, igual que Arequipa, igual que Cusco. Hay muchas regiones que mantienen activo, tanto regional como provincial como distrital, no solamente con lo que es de Navidad del Niño, tenemos las celebraciones principales que son el Día de la Mujer Aprista, el Día de la Madre, y cada región pues tiene las fechas también que participa con la comunidad, porque esa es la visión que tiene el Partido Aprista. Y hace poco, el lunes, hemos tenido una actividad muy bonita en el local principal de Alfonso Ugarte, que como en todos los años es recepcionar la visita del Señor de los Milagros de una manera muy querida, también compartiendo. Hemos visto a unas compañeras repartiendo panetones a los ancianos que pasaban, que ya saben la costumbre de la Casa del Pueblo de acoger a los ancianos, a personas de escasos recursos, la alfombra, preparar para la recepción, las flores con personajes que hemos visto a los compañeros de la base de Surco, a los compañeros de la base de Magdalena, de San Isidro, ha estado el compañero Pepe Lucho en la Comisión 100 años, la secretaria de Cultura, Rosa Bazán, encargada de lo que es la alfombra que recepcionó al Señor, gente de provincia que específicamente ha venido. Vamos a ver un video cortito que sacamos ese día. El día de hoy, bajo el lema Unidos todos lo podemos, iniciamos la elaboración de la alfombra para recibir a nuestro Señor de los Milagros en el local del partido. Un agradecimiento a los compañeros que pudieron apoyarnos en la elaboración de esta hermosa alfombra para recibir al Señor de los Milagros. Acompañaremos al Señor Cristo Moreno, Señor de los Milagros y patrón de la ciudad. Acompañaremos al Señor Cristo Moreno, Señor de los Milagros y patrón de la ciudad. Tarea cumplida. El APRA, tu partido escuela. Aya de la Torre fue humanista, escritor, orador y político. El 27 de julio de 1978, el hemiciclo del Congreso de la República fue escenario de un hecho que marcó nuestra historia republicana. Víctor Raúl Aya de la Torre asume la presidencia de la Asamblea Constituyente, hecho trascendental para el retorno a la democracia y a la reinstauración del Estado de Derecho en nuestro país. La única finalidad de la Asamblea Constituyente fue la creación de una nueva Constitución y tuvo en Aya de la Torre al encargado de dirigir esa labor. Sus primeras declaraciones afirmaron que el poder constituyente es la expresión suprema del poder del pueblo y como tal no admite condicionamientos ni limitaciones. Y ahí continuamos con otro videíto. Vamos a ir sacando videos cortos para que, creo que es más didáctico verlo de a poco los videos y conocer un poquito del personaje tan importante, para mí el personaje del siglo XX, Víctor Raúl. Y acá en los comentarios nos dicen, pues, ¿no? Una gran figura. Lastimosamente no hay otro que se acerque ni siquiera en todo sentido. Claro que sí, Víctor Raúl es un personaje con una ideología, con un pensamiento en su momento, pero no vamos a tener pues del mismo nivel, sino de que como partido tenemos que preparar nuevas generaciones y que se ajusten a la situación y realidad del partido, ¿no? Nunca vamos a encontrar otro Víctor Raúl, nunca vamos a encontrar otro Luis Alberto Sánchez, nunca vamos a encontrar otro Villanueva del Campos, nunca vamos a encontrar
un Alan García, sino que vamos a tener personajes y hay que ir formando hombres y mujeres, compañeros y compañeras que están en la misma capacidad de asumir una secretaría general, de asumir un cargo político y la responsabilidad de dirigir algún distrito, alguna comunidad. Nunca tendremos que comparar y decir, no son igual, no son igual que Víctor Raúl ni de los demás dirigentes que hemos tenido, pero tenemos que apoyar, tenemos que dirigir, tenemos que asesorar a los nuevos cuadros. No solamente es pues los jóvenes a la acción y los viejos a la tumba o a su casa, no es así, tiene que ir de la mano porque los jóvenes no tienen la experiencia que los adultos tienen. Siempre hemos conversado con distintos compañeros de diversas zonas sobre ese tema. No es que ya el adulto esté descartado, no es así, y que solamente los jóvenes tienen la última palabra, tampoco. Hay que complementar la experiencia con ese ímpetu de la juventud de querer ayudar, de querer participar, de querer ser los que lideran, ¿no? El liderazgo se gana con la experiencia y que lo vea la comunidad, no solamente en el local del partido, tiene que abrirse a la comunidad en la que está viviendo. Apoyemos al paro. Sí, lo dijimos en su momento, cuando vino la Secretaria Nacional Institucional, que no había todavía una postura oficial del partido, ¿no?, sobre el tema del gobierno y la inseguridad ciudadana, contra los ministros. Eso dependía de la comisión política, eso lo sabemos. Independientemente, muchos podemos salir a apoyar al paro porque estamos viviéndolo en carne propia, la inseguridad, el asalto. Si le preguntamos a alguien, todos tenemos un familiar que ha sufrido un asalto, tenemos un amigo que ha sufrido un asalto, que hemos visto los sicarios en nuestra zona, especialmente en La Libertad. Como lo comentaba, yo radico ya 23 años en Pacasmayo y esto no es de ahora, esto lo tenido años, que quizás como provincia no nos hacían caso, decían que era exageración, el sicariato, los cupos, las mafias, pero recién Lima se está dando cuenta lo que ya nosotros hemos padecido hace más de 15 años. No es novedad para nosotros y lo terrible es de que no se haya corregido esta problemática cuando el gobierno de Alianza por el Progreso ha sido varias veces pues, presidente o gobernador regional. Ya han sabido de la problemática y lo terrible es de que las autoridades policiales y las autoridades políticas no hayan puesto alguna solución, porque ya se saben quiénes son los delincuentes, ya se saben en qué zonas están, ¿no? Poner en estado de emergencia Patadas o poner en estado de emergencia Trujillo lleva, como dijeron acá, si ponemos estado de emergencia Independencia, San Martín de Porras, el Callao, qué sé yo, los delincuentes no estarán en esas zonas, sino bajarán a Lince, San Isidro, a Miraflores, como lo vemos en las noticias hoy día, pues ya ningún distrito se salva de la delincuencia y eso es terrible. Falta, sí, lo volvemos a repetir, falta la postura oficial del partido aprista como partido histórico, eso es lo que espera la ciudadanía. Y el APRA, ¿qué dice? ¿Por qué no se manifiesta con un comunicado oficial? Porque es importante demostrar, no solo serlo, sino demostrar que somos un partido histórico, un partido organizado, un partido con meritocracia, porque los dirigentes obviamente tienen que tener una trayectoria para poder ocupar los cargos que tienen, regionales, distritales, nacionales, y se necesita la presencia del partido aprista. Ya hemos dejado mucho tiempo de ser gobierno, hemos dejado un periodo de tener representantes en el Congreso, entonces, como dijo la secretaria nacional, no pueden decir que todo esto está confabulado o está hecho porque los apristas lo hacen o porque ellos son los conflictivos, porque ellos son los que pelean. Pues no estamos en gobierno y necesitamos un partido pues con la trayectoria y con los profesionales que tenemos de carrera, porque ahí tenemos, y esto es parte de la opción que tenemos en Tribuna Aprista. Vamos a invitar y para ver las diversas profesionales que tenemos en el partido aprista, tanto hombres como mujeres, gente que ha estado en cargos importantes en anteriores gobiernos, gente que está quizás en empresa privada, en el sector educación, para que podamos conocer y saber las opciones, no solamente
tenemos 2 o 3 dirigentes conocidos, esas son las caras conocidas, las caras políticas, pero a nivel nacional tenemos muchos compañeros capaces de poder asumir un cargo nacional, un cargo de alcaldía, de gobernadora, etcétera, ¿no? Nos podemos desempeñar de esa manera. Nuevamente le repetimos entonces a los amigos que nos están siguiendo en redes y estamos leyendo sus comentarios para que opinen sobre un tema, si quiere, aparte de los que estamos hablando, y conversar con alguna pregunta con los entrevistados que estén llegando. Por eso nos anunciamos nosotros siempre 2 días antes para que sepan quién está viniendo a visitarnos, a hacer sus preguntas, ¿no? Nos están saludando los amigos del Valle Jequetepeque. El Valle Jequetepeque está muy activo desde comienzos de año en el tema de la reinscripción, de nuevos militantes. Están caminando un grupo de compañeros a nivel de las distintas provincias de La Libertad, específicamente mi zona, en la que yo puedo dar fe, la provincia de Pacasmayo y Yechepén, llevando las fichas. Pues eso es un trabajo que no es fácil, porque las zonas en provincias no son como estar en Lima y que agarramos una combi, agarramos un ómnibus, agarramos el metropolitano. No es así, son rutas agrícolas, zonas agrícolas, muchas veces con carreteras pues que solamente puedes estar en mototaxi, llegar distanciadas, visitar a los compañeros de trayectoria, compañeros que están un poquito alejados. Esa labor de reinscripción es bastante complicada, no solamente sí reescribir, ya lo conocen varios compañeros, es conversar a cada compañero, a cada compañera, explicarle cuál es la situación de ahora, porque las redes sociales no llegan a todos sitios, entonces hay que de nuevo trabajar en el tema de la conversación, hablarles, informarles, esto va a ser para esto va a ser para el otro, hay que llevar las fichas, hay que llevarlas a Trujillo, hay que llevarlas a Lima, para que podamos nosotros tener de nuevo la militancia escrita que en su momento y en las buenas épocas ha tenido el partido aprista. También nos mandan mensajes pues de Arequipa, siempre están pendientes, de Ayacucho, de estas zonas, Ayacucho Norte, Ayacucho Sur, de Ica nada más, también nos manda saludos, la gente de Chimbote, la gente de Lambayeque, de Pimentel, de Pomalca. Hay muchas compañeras muy activas en esa zona que nos mandan siempre saludos. Ellas siempre, las compañeras, si es de lo que hemos dicho, siempre están las compañeras activas en el local, limpiando el local, abriendo el local, cerrando cuando haya una actividad, cuidando, caminando y repartiendo, caminando y buscar a los compañeros, porque tampoco para las actividades internas no es fácil. Hay que ir casa por casa, buscarlos, convencerlos, enamorarlos, como dicen, y qué más pues que las compañeras que siempre están activas años, como dice algunas, es que yo ya me jubilé, ya estoy con los nietos y prefiero estar aquí en el partido que me ha visto desde joven. Es una familia, como lo hemos dicho varias veces, el Partido Aprista, los compañeros somos una familia que nos conocemos desde generaciones y más en provincias, son familias, primos, tíos, todos los que participan en esta gran familia del Partido Aprista. Vamos a esperar unos minutos. Lamentablemente el tema del transporte aquí está un poco complicado, lo hemos visto también en provincias, que hay zonas que están cerradas, hay carros que están paralizados en Ticlio, en plena nevada, ahí en altura, hay carros en La Libertad que están paralizados en la zona de Virú y varias zonas pequeñas en donde se corta el tráfico. El tema no está tan tranquilo, porque se ha anunciado de que en los días de 14, 15, 16 que va a haber el APEC en Lima, se ha convocado a un paro, como dice acá Cecilia Poma, un paro que tenemos que reforzar todos, a pesar de que el ministro ha dicho que la gente que paralice es traidora a la patria. Y eso es lo que más creo que motiva de que sigan haciendo las paralizaciones a nivel nacional. Retar a la gente, decirle traidora a la patria, cuando esa gente lo único que está pidiendo es de que el gobierno
que es su trabajo, que para eso se les eligió. Bueno, se les eligió de una manera, pues, por consecuencia, que la presidenta quedó al ser vicepresidencia y ella nombra a todo su entorno para darnos esa protección. Entonces la gente no está paralizando, no es por un aumento o porque subió el gas, la gasolina, no, es un pedido. Lo conversaba con gente de España, ¿por qué paralizan? ¿Por qué paran? ¿Por qué hay todo ese movimiento? Porque no hay seguridad, porque nos están matando día a día, porque ya no podemos estar tranquilos si nuestros hijos van al colegio, en la esperanza, en la libertad, han matado a un joven camino a su colegio, un escolar menor de edad. Y no es el hecho de que en qué estará metido, porque la mayoría dice, los policías cuando hay sicariato matan a uno u otro. No, es que se están matando entre ellos, se están matando entre bandas, o si no, ¿qué habrá hecho? ¿En qué se habrá metido? No es el hecho ese, porque no es tierra de nadie, no estamos en el lejano oeste que los vándalos se resuelven entre ellos matándose en plena vía, no es así, ese es un desorden. Se tiene que investigar y se tiene que llegar a capturar a las personas que han matado, por mucho que sea pues un delincuente o no, porque nadie puede asegurar nada sin investigación, no se pueden adelantar los hechos. Entonces, esa es la protesta, que me preguntan muchos fuera, gente que tenemos amistades fuera, ¿por qué están protestando? Seguramente porque quieren sacar al gobierno de nuevo. Ni siquiera creo que la marcha es para sacar a Dina, como en su momento fue desde la época pues de Merino y todos los presidentes que pasaron después de Kuczynski. No es eso, eso es queremos que no nos maten día a día. Ese es el origen de todas las protestas. Y si los ministros van a estar retando a la gente, más bien con decirle de que son traidores a la patria, ¿quién es más traidor que el que no está protegiendo pues a sus compatriotas de un sicariato que ya se saben que son mafias extranjeras, ¿no? ¿Quién es el traidor? Eso es lo que debe tener un poquito más de conciencia los ministros cuando dan sus opiniones, porque están representando a un gobierno. No están hablando por ellos. No puede separar, en ese cargo no puede, el ministro del Interior, el ministro de Defensa no puede separar su cargo con su persona, porque él está hablando como ministro y en representación de la presidenta. Entonces debe medirse un poco, porque si no, la verdad es que sí va a acabar en un desorden total esto de la PEC, 3 días, y encima en las noticias de hoy día ha sido que la presidenta está pidiendo el apoyo para que entren pues militares y equipos del extranjero, de Estados Unidos, soldados, efectivos, armas, perros, todo para esa protección, y no desde el 14 y 15, sino desde los primeros días de noviembre hasta el 20 de noviembre, casi un mes, que esté toda esa estructura armada de Estados Unidos, si no me equivoco. Y no sé si habrá sido aprobado, lo iban a ver en el transcurso, vamos a ver las noticias, si es que ha sido aprobado que haya ese ingreso de la Fuerza Armada extranjera, como también dejando de lado o diciéndole al mundo de que la fuerza policial, la Fuerza Armada nuestra, peruana, es incapaz de proteger a personajes que vengan a ese evento internacional. Está dejándonos muy mal en cuanto a seguridad. Estamos mal no porque seamos incapaces, las policías y los militares. Estamos mal porque no les dan los implementos y la logística necesaria para que ellos tengan pues y dar la seguridad, y tampoco hay una estrategia que esté dando el gobierno para que ellos actúen, porque no nos olvidemos que la policía, el ejército, la naval y la FAP recibe órdenes. Y si no les dan las órdenes adecuadas, ellos no pueden improvisar y decir vamos a ir acá, no, ellos reciben órdenes. Entonces no hay una estrategia de parte del gobierno para poder hacer algo efectivo en cuanto a la inseguridad que estamos padeciendo. Bueno, vamos a esperar a los invitados, a ver cuál de ellos dos debe llegar. Si llega Ricardo, que ya Ricardo Palma, no creo que llegue para este bloque del programa. Nos hubiera gustado conversar con él en cuanto a lo que es la Secretaría Nacional de Prensa y Difusión, cómo estamos trabajando. Era algo que yo quería decirle a él. Vemos que mueven las redes sociales,
mueven el Facebook, quizás hay un poco de TikTok, Instagram, pero en provincias, siempre voy a sacar cara por provincias porque yo estoy en provincia viviendo 23 años, las redes sociales no llegan mucho, no están todos más en zonas como Pacasmayo, Chiclayo, Chepén, quizá más allá de Tumbes, Piura, algunas zonas de Ica, son zonas agrícolas, son gente mayor de 40 para arriba, en que no están mucho como la juventud pendiente del Facebook, no están al día en las noticias que está pasando. Hay zonas en el que dicen, ay, el partido en Lima no está haciendo nada, y nosotros decimos, sí, se está haciendo esto, sí, pero no lo ven. A la gente de la provincia le gusta que los dirigentes los visiten, los reciben con mucho cariño porque están pendientes de ellos, les quieren hablar de su problemática. Cada zona tiene una problemática distinta, ya sea porque él tiene problemas con el local, ya sea porque no tienen un local donde reunirse, ya sea porque no tienen un comando de acción o no tienen un comité distrital o un comité de un centro poblado. Acá no se ve mucho los centros poblados, pero allá hay muchos centros poblados que caminan paralelos a los comités distritales y provinciales. Entonces, queríamos conversar con Ricardo, pero le ha ganado, creo, el tiempo, está viniendo de distancia. Ya en poco debe venir nuestro otro invitado para que podamos conversar también de un libro muy interesante, el doctor Raúl Chanamé, sobre un libro muy interesante que tiene sobre Víctor Raúl Aya de la Torre, que lo hemos visto en la última actividad que hemos tenido en Jesús María, 3 días de mesas de trabajo hablando de las distintas etapas del partido aprista y de Víctor Raúl. Vamos a poner, Estefanita, cualquier videíto para poder esperar a nuestros invitados. Víctor Raúl Aya de la Torre nació el 22 de febrero de 1895 en Trujillo, Perú, hijo de Raúl Edmundo Aya y de Zoila Victoria de la Torre. En 1913 fue admitido a la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo. Se trasladó a Lima para continuar sus estudios de jurisprudencia y ciencias políticas. Fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, líder estudiantil enfrentado a la dictadura del presidente Augusto B. Leguía. Se vio obligado a exiliarse en Panamá, Cuba y México, donde en 1924 fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, en el Perú. Defendió una política indoamericanista, antiimperialista y reformista. Perdió las elecciones de 1931, fue encarcelado en 1932 y su partido ilegalizado en 1936. En 1945, el movimiento aprista fundó el Partido del Pueblo y apoyó al candidato José Luis Bustamante y Rivero, que ganó las elecciones presidenciales. Tras el golpe del general Manuel Arturo Odría, en 1948, se asiló en la Embajada colombiana hasta 1954, en que pudo salir del país para exiliarse en México una vez más. En 1956 regresó al Perú y fue elegido presidente en 1962, pero un golpe militar le impidió tomar posesión. Un año después, perdió las elecciones frente a Belaúnde Terry. En 1978, la Junta Militar convoca elecciones para una asamblea constituyente. Aya de la Torre preside la asamblea e inicia un diálogo democrático con todos los sectores políticos. Víctor Raúl Aya de la Torre es autor de obras como Por la emancipación de América Latina, ¿A dónde va Indoamérica? Y El antiimperialismo y el APRA. Víctor Raúl Aya de la Torre firmó la nueva Carta Magna el 12 de julio de 1979. En su lecho de muerte fue galardonado con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz. Falleció en Lima el 3 de agosto de 1979. Su cuerpo fue conducido por una procesión a lo largo de 560 kilómetros de trayecto desde Lima hasta Trujillo, donde fueron sepultados sus restos.
en camino están los invitados, así me dicen. Bueno, vamos a seguir nosotros chequeando un poquito de esta página de Facebook de la Secretaría Nacional de Prensa. Vemos varias actividades que se realizan de manera descentralizada, no solamente en Lima, sino en provincia. Yo asistí el 17 de octubre a una actividad que hicieron en la base de San Luis, sí, junto con la Generación 90, este colectivo. Muy bonita, es algo que siempre he dicho, hay que reconocer la trayectoria, reconocer el aporte de los compañeros ya mayores en vida. Vimos varias compañeros y compañeras de ya avanzada edad que se han dedicado y han entregado su vida a su base, a su distrito, y a veces no han tenido ningún reconocimiento. Por parte, algunos dicen, no, es que no necesitan aplaudir. No, a veces sí es necesario sentir la satisfacción que un dirigente nacional, específicamente del partido, estamos hablando, reconozca su trayectoria, reconozca sus aportes, recuerde sus nombres. Para ellos y para la familia es muy importante. Entonces, esta acción que tuvo el colectivo Generación 90, junto con la Secretaría Nacional de Prensa, la Secretaría Nacional de Cultura y la Comisión Centenario, entonces es importante que justo en este año de los 100 años del APRA, era importante que cada base haga esta distinción, este reconocimiento. Un diploma no es una fortuna, pero en la casa de ese compañero, para la familia de ese compañero, es súper importante haberse dedicado a su partido, haber dejado de lado a veces a la familia. Yo como experiencia con mi abuelo, Carlos Herencia Mesa, lo hemos visto así, incluso los apristas antiguos que estuvieron en la cárcel por su partido, muchos apristas. Entonces, ese reconocimiento debió haberse organizado a nivel nacional, ojalá que lo hayan pensado en otras bases, que se haya hecho ya, porque es meritorio en este momento de los 100 años del APRA. Es más bonito, es más tiene más significado haber recibido un diploma por el centenario del APRA, por estar ya 30 años, 50 años como militante, ¿no? O haber sido dirigente en los años 70, 80. Hay muchas dedicatorias que se le pueden haber dado y que los hace felices esta distinción. Después que ya nos organicemos un poquito más, porque no hay que negarlo, las bases han estado un poco dormidas, las militantes han estado un poco alejados por todo lo que ha pasado internamente en el partido, pero debemos seguir adelante, debemos ver nuestros errores y tratar de no repetirlos y de modificar algunas cosas internamente, ¿no? en la parte de la organización. También ha habido actividades en San Martín de Porras, el rol de los partidos políticos en la consolidación de la democracia en el Perú. También son temas importantes que se deben hacer en todas las bases, porque no solamente es que vayamos por el Día de la Fraternidad en febrero o en agosto por el natalicio de Víctor Raúl, sino también hay que hacer charlas, capacitaciones para la comunidad y hablar de la problemática que hay en cada zona. En cada región tiene distinta problemática. En unos podemos hablar del sicariato, de los cupos, de la inseguridad, podemos dar algunos temas de solución, algún tema de solución en esa región. En otra región se puede hablar de la minería ilegal, en otra región se puede hablar de tráfico de blancas, de feminicidio. Cada región tiene su problemática y el partido está para eso, para llamar a sus profesionales, invitar profesionales que no son militantes, a veces simpatizantes, o no solamente que sea experto en el tema que uno quiere exponer, entonces ese se lleva mucho mérito. También vemos que se está organizando nuevamente la célula sindical Luis Negreiros.
siempre el Partido Aprista ha estado vinculado y relacionado con los sindicatos. De ahí son la mayoría de los líderes antiguos, eran sindicalistas, Luis Negreiros Vega, Arturo Sabroso, en nombres y como decían en la charla, algunos que nunca se mencionan, pero han sido parte de la historia del sindicalismo y del Partido Aprista, muchos compañeros y muchos sindicalistas. Estas charlas también en cuanto al sindicalismo son importantes porque ya se ha perdido todo esto de la lucha por los derechos laborales. Ahora en el Perú no hay contratos, hay gente que trabaja sin contrato. Podemos ver en las noticias nuevamente, hay una especie de esclavitud, porque vemos en varios sitios extranjeros encerrados haciendo trabajo de confección. Hemos visto en 2 de mayo cuando se quemó la casona, en el que habían jóvenes encadenados y encerrados para que trabajen. O sea, es una especie de esclavitud y nadie controla eso, el Ministerio de Trabajo. Entonces, para eso estaban los sindicatos. Ya no hay beneficios laborales, ya no hay las 8 horas, ahora todo el mundo trabaja 12 horas, ya no hay contratos para que tengan esos beneficios. Hay muchas cosas que se han perdido y por lo que lucharon los antiguos apristas encabezados por Víctor Raúl, por la lucha de las 8 horas, y que se han perdido, se han alejado también. Entonces, la CTP está retomando de nuevo, va a juramentar la nueva cédula Luis Negreiros. ¿Qué vemos más de la Secretaría? Que ya le ganó el tiempo a nuestro compañero Ricardo Palma de llegar. Habrá otra oportunidad y otro programa en el que podamos conversar con él. Pero siempre nos mandan videos, nos manda la publicidad, los flyers para poder compartirles y anunciarles en cada una de sus zonas, pues no, han habido charlas sobre procesos electorales, hay varias información, que eso es lo que quería conversarle con él, que no solamente quede en lo que es el Facebook. Acá vemos el homenaje al Señor de los Milagros que pasó por el local central de Alfonso Ugarte. Vemos a las personas que han estado, conocidos, compañeros de Tumbes, de Surco, de Breña, que han estado presentes ese día. Podían haber estado más, pero creo que tampoco no ha habido mucha convocatoria. Esa es la problemática a veces, de que solamente nos confiemos en colocar una publicación en Facebook y no haya la convocatoria como antes, pues no, enviando oficios, convocando al secretario de base, que va a haber tal, que cómo participa esa base. También ha habido una inauguración que ha estado la compañera Belén García, secretaria general institucional, inaugurando un comité distrital en Alto Trujillo y juramentando, creo, al comité. Sí, juramentación de un comando hub de jóvenes. Es importante que en la nueva reestructuración en el que se han juramentado los comités provinciales, ya bajen a los comités distritales, lo dijimos. No puede manejarse todo porque el partido se reinscribió y dentro de la nueva organización creo que solamente cubrieron la inscripción, la formalización de los comités provinciales. En los comités distritales hay comandos de acción, en algunos no hay nada. Entonces, como que eso hace de que haya un vacío no solamente en la activación de los compañeros, en que no se alejen, sino que hay que preocuparse un poquito, porque no es un club social el Partido Aprista, es un partido político. Entonces, estamos ya el próximo año en campaña y ya tenemos que dar índice de que el partido va a participar en las próximas elecciones. No solamente con que dicen por ahí que participa tal candidato o tal candidata a la presidencial, cuando no tenemos todavía la convocatoria para algún congreso, para algún plenario, no sabemos si va a ser voto, una aprista un voto, o va a haber delegados, o cómo va a ser toda esta convocatoria, pero se debe ya internamente ir anunciando, y para eso se debe activar los comités distritales. Ya ha pasado tiempo, 1 año me dijo la secretaria de la inscripción del partido,
pero ya se debe trabajar, no se debe estar tan dejado en ese tema. Bueno, eso es lo que hemos visto en la Secretaría Nacional de Prensa, que siempre publica y convoca a las actividades que están realizando conjuntamente con la Secretaria Nacional. Ella está saliendo a bases a las que se pueda visitar también, para poder decir a los compañeros, lo conversamos con ella, que el partido sigue activo. Pero siempre hay que quitarnos de la cabeza de que solamente todo es Lima, y no es así. Provincias, el Perú es grande y hay muchas bases que también quieren participar, quieren saber de sus dirigentes, quieren que los consideren, y tenemos que hacer un poquito de vista, pues no a las provincias. El otro año va a ser, pero cortísimo, para lo que es el tema de campañas, cortísimo. El año se pasa rapidísimo, y preparar una campaña, tener todo el equipo de campaña, marketear a los candidatos, no es fácil. Y se nos juntan dos elecciones, las elecciones presidenciales y las elecciones regionales y municipales, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de prevención para que el partido pues no vaya a fallar. Este es nuestro resurgimiento, hemos tenido una gran actividad por los 100 años, en Acho, hemos llenado Acho, hasta ahorita estamos demostrando que se sigue vigente. Se están haciendo actividades relacionadas con los 100 años. Nos han visto en México, o sea, también han tenido ese recibimiento. En Estados Unidos, las bases del extranjero también están muy activas. Creo que van a juramentar en New Jersey, otra base. Entonces, no debemos perder a lo que hemos vuelto a subir repetidamente en lo que dijimos, que no hemos tenido representantes en el Congreso, que no nos hemos metido en temas del gobierno, entonces como que estamos ahí siendo una opción para tanto partido que se viene en estas próximas elecciones. Más de 80 partidos, es lo que estaba viendo en las noticias, estaban lo que estaban comentando. Hasta ahorita hay más de 30 partidos inscritos y más de 35 esperando su inscripción, su confirmación, y no se ha anulado tampoco la participación de los movimientos regionales. Entonces, saquemos cuentas de cuántos partidos, cuántos candidatos va a haber y cuánta inseguridad en el voto, cuánta incertidumbre en el voto. Entonces, ese es el momento en el que el partido debe posesionarse, debe regresar al adoctrinamiento, debe promocionar la ideología, la postura, debe entrar de nuevo de cara, de frente a la comunidad, como se hacía antes, hablar de la problemática y dar las soluciones que presenta el partido, los famosos plan de gobierno. Un plan de gobierno unificado que viene desde Lima y actualizado a cada región y a cada zona, que se tiene. Desde hace muchos años el plan de gobierno lo tiene el partido aprista. Entonces hay que difundirlo, no solamente tenerlo, hacer una exposición aquí en Miraflores o en San Isidro, sino bajar y hacer la exposición. Y siempre lo decimos y se lo dije yo a Belén. No, es que hemos ido a Trujillo y hemos ido a Arequipa y hemos ido a Cusco, sí, pero también eso es un centralismo. Cuando van a Trujillo, la gente de Santiago de Chuco, la gente de Pacasmayo, la gente de Chepén está lejos de Trujillo. Si hacemos una actividad en Trujillo a las 7 de la noche, en una sesión, en un meeting, no va a ir la gente que está alejada por la distancia, por el costo, porque ya quedarse ahí empieza 7, convoca 7, 8, 9, 10, es difícil de regresar a sus zonas, hay que quedarse en Trujillo. Entonces debe ser más descentralizado, mucho más descentralizado. No solamente quedarse en Trujillo, sino bajar pues a las provincias y según
las estadísticas que ya se conocen, cuáles son las provincias que tienen no ir a lo fácil, porque hay provincias que ya sabemos que son apristas, tenemos mayor voto, no, mayor presencia. Tenemos que ir y hacer un trabajo de ir a las zonas en donde no tenemos presencia, en donde sabemos que hemos perdido en varias ocasiones, no irnos a lo fácil. Tenemos que buscar esos votos, buscar los votos en blanco, buscar a la gente que duda todavía de la elección, a quién va a elegir, que está indecisa. Ese voto es el que tenemos que rescatar. Parece que llega uno de nuestros invitados. A ver, el tráfico ha estado terrible hoy día. Creo que es el doctor Raúl Chanamé. ¿Sí? Ahí vienen entonces. Doctor, estamos en vivo. Justo, estamos en vivo. El tráfico, como ponemos más acá, debe ser el tráfico que está terrible. Terrible. Doctor Raúl Chamamé, qué gusto. Quería hacer una presentación, pero tenemos poquísimo tiempo. Poquísimo tiempo. Yo justo conversaba al comienzo que quería conversar con usted porque tenía una publicación muy bonita de Víctor Raúl y quería en parte desbloquear, pero ¿por qué Víctor Raúl es tan importante estudiarlo, su ideología y como político actualmente? Aya La Torre es un clásico del pensamiento peruano. Está al lado y en la misma dimensión de Víctor Andrés Belaúnde, de José Larriba Agüero, de José Carlos Mariátegui, de Basadre, de Porras. Es un clásico. Y entonces, independiente de su ideología, de su doctrina, es un personaje que ha dado las líneas maestras de la identidad peruana del siglo XX. Entonces, no solamente los apristas, exacto, sino todos los peruanos tenemos la obligación de leerlo y dialécticamente de superarlo, ¿no? En el siglo XXI. O sea, yo siempre me he preguntado y he dicho, los apristas deberían pensar qué haría Aya La Torre si le tocase enfrentar la inteligencia artificial. Exacto. ¿No? O sea, adecuarlo, ¿no? Tienes que adecuarlo dialécticamente a las nuevas necesidades sociales y culturales de un país. Aya La Torre en eso es muy creativo, ¿no? Nosotros cuando hemos visto en esto de los 100 años han habido varias instituciones que se han dedicado a hablar no solamente del APRA, sino siempre tocando la trayectoria de Víctor Raúl, y vemos pues como un Víctor Raúl joven, universitario, ingresa a todo este tema de la política. ¿Por qué los jóvenes ahora, que tienen tantas herramientas, tienen el internet, la inteligencia artificial, están alejándose más bien y no son un Víctor Raúl, un Mariátegui? Sí, hay mucha inercia, creo que falta el tema del romanticismo social, falta un tema de mayor empatía, creo que la sociedad, la civilización tiende a letargar a los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes hoy día, no sé si son frívolos, pero están alejados de los problemas reales de los peruanos. Entonces creo que... No solamente de la política en sí, como lo vemos pues congresistas, sino de la realidad del Perú, alejados de eso. Claro, alejados de los problemas más básicos del Perú. O sea, usan la red, pero no saben la utilidad valiosa que tienen. El arma que tienen. Claro, es en positivo y negativo. Exacto. Y creo que muchos están usándolo en negativo, ¿no? Porque es maravillosa la inteligencia artificial. ¿Cómo el Perú podría, si todos los jóvenes se dedicaran a explotar creativamente, productivamente la inteligencia artificial, estoy seguro que en poquísimos años alcanzaríamos el desarrollo, pero no están en eso. Yo vi ese día que nos conocimos un libro que había hecho de Víctor Raúl, creo que era... Las universidades populares. Las universidades populares. ¿Qué relación, según sus estudios y esto, de Víctor Raúl por las universidades populares, que ya no solamente es una idea de él, sino me parece de que en esa época, de todo... Sí, en todo el continente Ajá. había una ebullición de los jóvenes por hacer extensión universitaria y cumplir una máxima que la repetía Aya La Torre permanentemente. Si no sabes, aprende. Y si sabes, enseña. ¿No? Esa es una máxima pública, moral. Todas las personas tenemos una obligación de enseñar lo poco que sabemos, de transmitirlo. Y eso van a ser los jóvenes de la generación del centenario, creando esta cumbre
del trabajo universitario, que son las universidades populares, donde enseñaban a analfabetos, a mujeres de baja escolaridad. Muchas veces les enseñaban a leer, les enseñaban los primeros instrumentos culturales a los trabajadores, y esa va a ser la base social en la cual se va a crear el Partido Aprista. ¿Qué fuentes usó usted? Ese libro me gustó mucho en cuanto a las imágenes, o sea, lo vi muy didáctico. ¿Cómo es que usted hace ese libro y en qué fuente se basó? Ese todo libro su estudio se hizo en 1989, o sea, tiene casi 35 años. Exacto, 35 años. Y ganó un concurso internacional que se convocó a nivel de América Estaba Latina. Luis Alberto Sánchez, creo. Luis Alberto Sánchez presidió, convocó este concurso internacional, se presentaron muchos trabajos, y este trabajo ganó porque tenía algunos elementos. Yo recogí testimonio de 100 ancianos que habían estado en las universidades populares. Ah, mire. ¿No? Los grabé, los filmé, y parte de eso lo resumí en el libro. Eso es un testimonio vivo de lo que produjo la Universidad Popular, la toma de conciencia de los trabajadores jóvenes y su encauzamiento político por medio del Partido Aprista, ¿no? Ese es el gran mérito que en 1921, que se hizo la Universidad Popular en Lima, en Vitarte, en el Cusco, en Chosica, y los apristas la recreaban cuando eran detenidos en la isla de San Lorenzo, en el Frontón, en el Panóptico. Lo primero que hacían los apristas cuando llegaban eran crear una universidad popular. A pesar de toda la modernidad, ¿debe retomarse esa visión de las universidades populares? Sí, ahora hay que hacerlo por la red. Exacto, ¿no? La más facilidad. Claro, pero hay que transmitir ideas contemporáneas del siglo XXI, ¿no? Yo creo que hoy día cualquier persona puede ser catedrático, ¿no? Así es. Tu caso, estás haciendo cátedra, ¿no? Intentando ver la parte buena y la parte de la doctrina, que es muy importante. Y ya nosotros hemos tenido pues años de la mochila, de que han hecho mal, de que no han hecho, pero hay que demostrar de que sí hay cosas muy buenas, y lo principal es Víctor Raúl y toda la historia que dio al país, no solamente al partido. Es un personaje emblemático que tiene que ser conocido sin sectarismo. Yo no soy aprista. Exacto, por eso. Yo no soy aprista, pero no voy a dejar de reconocer las virtudes intelectuales, éticas que va a tener Aya de la Torre, y el mensaje de transformación con paz, sin caer en excesos por la vía electoral que va a pregonar. Aya también tuvo momentos de radicalismo. Claro. Pero también tuvo varias etapas. Tuvo varias etapas, pero también comprendió que el camino era el camino electoral, ¿no? Que se le negó lamentablemente, ¿no? Entonces, pero creo que ese mensaje llega al siglo XXI y hay que buscar las salidas al país estableciendo programas, que es lo que hizo Aya Mariátegui, programas, debatiendo doctrinalmente y viendo el diagnóstico del Perú. El Perú de hoy ya no es el Perú de 1921. Exacto. Es un país totalmente distinto. ¿Tenemos ese diagnóstico? No, porque hoy día las universidades no trabajan, no estudian, no producen, nuestros intelectuales tampoco producen, ¿no? Y es por eso que tenemos una crisis de programa. No hay programa para el siglo XXI. Ya no se puede hablar, pues, de las 8 horas de trabajo, eso ya quedó desfasado. Hoy día se está hablando de 4 horas de trabajo con la virtualidad. Exacto. Entonces hay que adaptarnos a las nuevas épocas, ¿no? Pero los partidos políticos hacen TikTok, pero no hacen propuesta política. Exacto. ¿No? Y ahí viene la crisis de la política. Ahorita estamos, usted que ha venido todo, estamos en Lima con todavía y se viene todavía hasta con lo de la PEC, un desorden total, social, de gobierno, político, ya en esta parte final, en su visión y de su experiencia. ¿Cómo hacemos, a vista de que ya el otro año ya es un año electoral, cómo hacemos para que los jóvenes participen? Necesitamos, y la gente quiere, en todos los partidos, caras nuevas, pero caras nuevas centradas, caras nuevas que den soluciones. Claro. ¿Cómo hacemos un consejo suyo para que el partido aprista saque cara por la trayectoria que tiene y la gente confíe de nuevo en un partido histórico? Claro, el tema no es cronológico, o sea, no es que porque eres joven necesitas ser congresista, no. Hay muchos jóvenes que no tienen una sola idea, ¿no? Entonces necesitamos jóvenes competentes, actualizados, solidarios, que tengan una mentalidad por el país,
¿no? El país necesita muchas cosas. Tú necesitas, por ejemplo, has hablado de la APEC. El APEC es muy importante. Salvo los ultras, la gente que no tiene conciencia dice que hay que boicotear el APEC. Exacto. ¿Cómo vas a boicotear el APEC si el APEC es internet, que es inteligencia artificial, es inversiones, son capitales, es la innovación? ¿Cómo recibimos esa innovación? Eso decía Aya de la Torre, ¿no? Hay que recibir lo nuevo, pero hay que filtrarlo, hay que adaptarlo a nuestro país. Entonces necesitamos esos jóvenes, necesitamos estos niños que ganan en campeonatos de ajedrez, en campeonatos mundiales de matemática, y nadie les hace caso. Nadie, ni siquiera los nombran. ¿No? Ni siquiera los nombran. A esos niños los necesitamos en el liderazgo, ¿no? A esos niños que son talentos, los necesitamos que asuman un protagonismo. Porque no, pues, no voy a elegir a alguien que baila, pues. Exacto. ¿No? Hemos llegado a ese nivel en el Perú. Claro. Elegimos al que baila, la farándula. Al que es de la farándula, lo elegimos. Y ahí están los resultados. Necesitamos elegir estadistas, hombres de Estado. No necesitamos, pues, deportistas, respetables. Pues, claro, cada uno en su tema, no necesitamos modelos, reinas. Ya estamos escuchando por ahí reinas para alcaldesas de Lima, o sea, ya se frivoliza la política. Exacto. ¿no? Y entonces así... ¿Cómo exigir después al pueblo? ¿Pero qué hizo? Claro. Pero ¿quién los eligió? O sea, lo mismo, hoy día se reclama la presidenta, pero ¿quién lo eligió? Exacto. Los mismos que quieren vacancia para la presidenta han sido los mismos que le eligieron. Los mismos que le eligieron. O sea, sé coherente. Tú le elegiste una plancha presidencial. Y no puedes pedir ahora que salga, pues, ¿no? Porque no eres coherente. Exacto. ¿no? Falta Entonces, educación de necesitamos voto. Una educación pública seria, responsable, para atraer a los jóvenes y que los jóvenes asuman el protagonismo del siglo XXI. Claro que sí, las mujeres también. Mujeres, el espacio para las mujeres. No hubiera querido hablar, pero el tráfico nos ha quitado. Nosotros, el tiempo es, pero cruel con nosotros. Agradecemos que, aunque sea en la parte final, doctor haya llegado, Raúl Chanamé Orbe, y nos quedamos pendientes a una próxima entrevista. Encantado. Para conversar. Ya lo vamos a programar de sus obras tan interesantes y conversar un poquito más con él. Nosotros vamos a regresar, como siempre, los miércoles de 3 a 4 en Metropolitana TV con Tribuna Aprista. Nos vemos el miércoles. Gracias, doctor. Seamos leales al aprismo, compañero, el partido que ha de salvar al Perú. Seamos leales eternamente, compañero, el ejemplo no los da Víctor Raúl, ni la cárcel, ni el destierro, ni la muerte han logrado quebrantar nuestro ideal, porque somos de América baluarte, el partido de la gran revolución, el abra legión de valientes, este continente quiere unificar los pueblos de Allende del Caribe, de aquel de los Andes, al fin seguirán los pueblos de Allende del Caribe, de aquel de los Andes, al fin seguirán de Bolívar y Aya de la Torre, el mismo camino de la libertad. Y de Bolívar y Aya de la Torre, el mismo camino de la libertad. Seamos leales al aprismo, compañeros, culminemos la obra de Víctor Raúl, unifiquemos pueblo a pueblo el continente, solo así se ha de salvar nuestro Perú. Tantos años de combate denodado han templado del aprismo su valor, ni tirano ni sirviente
libertad.